¿Quieres grabar un podcast conmigo? Sí, hacer. Ok. Ah, bueno. Son idiotas. Bueno, pues sean ustedes bienvenidos a este nuevo El Chal Chal Gastronómico. Gastronómico. Y pues el día de hoy tenemos un tema. Bueno, Uno que. nada más. Bueno, sí. Ah, ok. Sí, ¿no? Sí, Bueno, o sea, el uno. tema principal es exactamente hablar de las alitas. Bueno, ok. O sea, ¿No? sí, pero no. Es parte de, pero no es como el punto principal. Bueno, no, vamos a hablar de la Revolución Mexicana. De la Revolución Mexicana y qué pasó con la cocina en aquellos entonces, qué comían, cómo comían, qué pasó en Híjole, este pues. proceso conflictivo, por qué se pelearon, por qué había violencia en aquel entonces. Pues mira, en realidad siempre ha habido violencia, México siempre se ha caracterizado, pero jamás se caracterizó por dos movimientos tan importantes o de rebelión, como lo fueron la independencia y en el segundo, pues Es que decir de de relevancia. re- Y yo, rebelión. Ajá, sí, exactamente. Creo que como que nuestras fechas más importantes y más conmemorativas en México es Independencia, de la cual ya hablamos. Le vamos a dejar por Así aquí es. la bonita liga para que vaya Por ahí, por aquí por arriba. ahí, por ahí, ajá, sí, espérame. La vamos a dejar y pues hoy nos toca hablar acerca de la bonita revolución. Bueno, vemos lo de bonita, ¿no? No, o sea, así como que tan bonito, no creo que haya estado, imagínate las personas en aquel momento. Sí, No oye, antes manches, seguimos no, vivos, sí, antes oye, nosotros sí. existimos. Sí, pues sí, imagínate nuestros abuelos, Sí, cómo le iban a hacer, ¿no? verdaderamente. Esa cuestión de la... Pero bueno, antes de hablar acerca, voy a entrar de lleno con respecto a la cocina en Espera. la revolución. Ajá, antes de hablar de la cocina en la revolución, es importante que sepan que exactamente el día lunes 15 tuvimos puente largo por la revolución, porque luego ni se enteran. Ya, Ah, sí. Pues sí. Luego a mis alumnos les decía, ay, en una nos vemos, ¿por qué no va a venir? Y yo, pues no voy a. No vengo, Sí planeaba despertarme muy tarde. ¿Pero por qué, chef? Yo, pues porque es puente. porque no quiero. Porque es puente. ¿Por qué? No, Y yo así de exactamente. que, Vean Jesús, este bonito Jesús Cristo. Vean este bonito video. O sea, deja tú que no se acuerden de sus clases de historia de México, Sí, ¿no? es lo de menos, ¿no? Sino también que, o sea, esto es algo que pasa año con año. Año con año hay puente del 20 de noviembre. O sea, ¿por qué no te vas a acordar que en noviembre hay dos puentes? Hay En el dos 2 de noviembre es la cuestión del 20 de noviembre, que año con año se hace. Entonces, o sea, deberías acordarte. Tienen que acordarse básicamente porque es una de las fechas más importantes. Pero ahora sí, ya a ver qué de la revolución. Ah, sí, decíamos que antes de entrar prácticamente a la cuestión de la gastronomía y de la cocina en la época de la revolución, vamos a hablar acerca un poquito del conflicto, los antecedentes, los personajes que estuvieron involucrados y de Francisco y Madero, haciendo tardes. Bueno, es que sí, bueno, ahorita vamos a hablar exactamente de esas cosas, Exactamente. ¿no? Pero ¿por qué se inició el movimiento de revolución? ¿Qué Pues es hicieron? que, a ver, México ya traía muchas broncas. Desde Bueno, o sea, la época prehispánica, ajá. México siempre ha tenido muchas broncas. 521 para acá. ¿no? O sea, más o menos, dices tú. Sí, exactamente. Pero, a ver, había una desigualdad de clases muy cañona. Con la llegada de Porfirio Díaz, sabemos que Porfirio Díaz fue un dictador, un presidente / dictador, Ujú. ¿no? Que estuvo en el poder 35 años ahí más o menos. Sí, aproximadamente. Entonces, con la llegada de este personaje, pues pasaron muchas cosas en el país. Para empezar, sí, muchas cosas muy buenas, Sí. porque México se convirtió en potencia mundial, debemos de decirlo, ha sido de las únicas ocasiones De las en únicas que- ocasiones en las que en las figurábamos. que no hemos sido tercermundistas. Ah. Hubo gran avance tecnológico, el hecho de que incluyeran el ferrocarril aquí en México Sí, por supuesto. ayudó muchísimo precisamente a la transportación de productos, personas, animales y demás, ¿no? Entonces, este fue un avance increíble en México, ¿no? Aunque actual lo vemos,
Actualmente lo vemos así como que, ay, el tren, ¿no? Y me va a hacer que llegue tarde. ¿No? Pero en aquel entonces era lo máximo. Me ¿no? acaba de atravesar, de hecho, camino aquí. Sí, Sí. el monstruo, Sí, ¿cómo sí, se llama? la bestia. La El bestia. monstruo. El monstruo. Corre. Entonces, pues bueno, pasaron esta situación de que Porfirio Díaz llegó, sí había avances, pero a la vez, digo, no todo era color de rosa, evidentemente, a la vez había una diferencia de clases sociales bien marcada. Pero o sea, extrema. siempre ha habido clasismo en Sí, México, claro. pero pues en esta Pero en época ese momento fue más marcado. estuvo más peor. Estuvo, no más peor. No, o sea, es que en realidad no encuentro una palabra con Estuvo que describir. de la chingada. O Sí, sea, la no, verdad, sí estuvo muy feo. estuvo muy, muy, muy feo. Estuvo bien marcado las clases sociales en aquellos entonces. Precisamente hoy estaba hablando con los alumnos de cocina prehispánica Ajá. acerca un poquito de esta cuestión, y es como la última parte de la materia, y les decía, es que esta parte del clasismo se vio bien reflejada en aquel entonces. O sea, las clases sociales altas, o sea, la clase social alta, con este afán de todo quererlo afrancesar, Sí. porque sabemos que Porfirio Díaz Lo puso de moda. era un gran fanático de la cultura francesa y todo lo quería francés. Sí. Entonces, con este afán de querer seguir la moda precisamente de Porfirio Díaz y de querer afrancesar todo, las personas de la clase sociales altas consumían platillos muy elaborados, vinos traídos de Francia, que si su coñac, que si su armagnac, todos estos destilados europeos. Y aquí en México, y nosotros, las clases sociales pobres, porque no había media, No, bueno, no y había actualmente media, también no hay media, No, o sea, son muy pocos en realidad también los de la media. sí, o sea, vamos baja, ¿no? Vamos O sea, baja, sí. Entonces, la clase social baja, ¿qué comía? O sea, comía lo que podía cultivar, comía lo que podía, ya iba a decir cazar, pero no, o sea, No. Bueno, pocas sí. cosas, sí. Sí, lo que podía cazar, en este caso, de lo que podía cazar de la casa de alguien más, ¿no? O sea, los hurtos se dispararon en la cuestión de la alimentación exactamente por el movimiento que se estaba gestando, ¿no? Sí, ¿no? Y pues obviamente si a un pobre lo tratas mal, no le pagas el salario justo, o sea, mal y mal y mal y mal, obviamente va a llegar el momento en el que vas a decir, ¿sabes que ya me tienes hasta acá? Y ahorita sí te voy a Te voy para siempre. partir la ¿No? revolución. Además, mucha gente estaba interesada en tener el puesto político que tenía Porfirio Díaz en aquel entonces. Claro, pues, Porque seamos honestos, 35 años de poder, va a decir, había personas que estaban tras de ese hueso. ya, Y a ver, chole, como que señor, ya, ¿no? ya, Deja señor, que alguien siéntese. más se enriquezca con Exactamente, México, ¿no? con O sea, que le México. podamos robar bien a gusto. Que le podamos robar bien a gusto. Y entonces, pues, comienzan todos estos conflictos, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes estuvieron involucrados? Pues para empezar, Francisco I. Madero. Francisco I. Madero tuvo un montón de bronquillas. La verdad es que era una persona que no fue en su juventud un personaje muy serio, que le gustara así como que no fue tan niño bien, ¿no? Entonces fue exiliado en San Antonio, Texas. Estaba en el exilio en San Antonio, Texas. Pero antes ¿De de su exilio, cabe mencionar que precisamente con esta idea de que, a ver, es que Porfirio Díaz los engañó muy bien feo. No los engañó, les trabajó bien chido sus cabecitas. Pues sí, porque dijo, a ver, ya, para estas últimas elecciones yo ya no me voy a reelegir. Entonces Francisco I. Madero dice, sobres, es mi momento de brillar, ¿no? Y comienza a hacer toda esta carrera política y comienza a hacer giras, ya sabes, para prometer a la gente, para prometerle a la gente precisamente que iba a cambiar el gobierno, que iba a haber un cambio precisamente en el país y todo ese tipo de cosas, y comienza a hacer toda esta gira política. Porfirio Díaz le dice, quedaste como payaso. Exactamente. No me voy a retirar de la política, me voy a volver a reelegir y tú te me vas a la cárcel por andar de pinche revoltoso. Andarme, robando el puesto. Así es. Entonces le dice, como tú me quieres robar el puesto, te me vas a la cárcel y pum, que lo meten y lo metieron a la cárcel. Entonces exactamente él se fuga y permanece en el exilio escondido exactamente en San Antonio. Y es ahí donde se atiende a escribir el famoso plan de San Luis.
el Plan de San Luis que dictaba, en este caso, lo único que le interesaba a Francisco I. Madero, que hubiera elecciones libres y democráticas, ¿no? Vemos. Supposedly. Sí, bueno, o sea, Supuestamente. supongando, dice por ahí. En un mundo No, ideal. en un mundo ideal, así en un mundo de fantasía. Ajá. En otro México. Ajá, sí, o sea, segunda dimensión. Sí, una en tercera otro dimensión, en otro universo, Ajá. siendo México, que hubiera unas elecciones libres y democráticas. Y democráticas. Entonces, prácticamente ese es el primer hecho por el cual se suscita la revolución. Sí, ¿no? Y después con esto, digo, tomando un poquito lo de la desigualdad laboral, la cuestión de estas huelgas violentas, ¿no? Que sucedieron también en aquellas épocas. Río Blanco en Veracruz Y Cananea, ¿no? en el Precisamente estos trabajadores mineros que eran explotados cañón, más que a mí. Más que a mí en bueno, ajá, En otros trabajos. en los trabajos. Sí, no en los actuales. Sí, en otros trabajos, la verdad es que sí, en otros trabajos. No, sí, la verdad es que sí. Sí, en otros. Eran explotados, les pagaban literal una madre, o sea, les pagaban bien poquito. Y la verdad es que el trabajo de un minero, o sea, arriesgas tu vida literal. Sí, pues de hecho los mineros no sobrevivían más allá de los 35 años, ¿no? Pues Imagínate. Toco madera, me hace un chocolate. Ok, entonces, sí, ¿no? Era muy cañón porque estar dentro de una mina, hay minerales que son tóxicos, que son Temperaturas, venenosos. gases, Exactamente, ¿no? La forma en la que tenían que vestir, pues, en realidad el calor que se formula en el interior de estos lugares y simplemente el tener que salir en realidad también de las minas era un trayecto bastante largo, entonces por eso no sobrevivían o no tenían una tasa de, ¿cómo se dice? Más bien tenían alta tasa de mortalidad. Así es, Eso. morían a cada rato, ¿no? Sí, pues. La verdad. Y dejaban entonces, esposa, hijos, igual, ¿no? Siguiendo trabajando para poder pagar las deudas, en este caso, que se quedaban en aquel momento del padre. así es. Y pues no es nada justo. No, y pues no es nada justo. Eso también era otro de los puntos que abordaba el Plan de San Luis, que se tuvieran jornadas laborales más cortas, que se dieran prestaciones y otra de las cuestiones, ya más allá, que se tuviera seguridad social para, los primeros indicios, los primeros indicios de la seguridad social para los trabajadores de ese tipo de lugares, ¿no? Y de cualquier otro en realidad. Así es. Y luego también las haciendas. Híjole, malditos hacendatarios. Hacendados, no hacendatarios, hacendados. Ya nos regañaron. Los hacendatarios. Sí. Sí, decíamos, no sé en qué estaba. De los hacendados y sí, porque aquí la señora paró el video. Ya no me quiero Una ni mover. disculpita. Todo mal, de veras. Ajá. Hablábamos que las haciendas, el hacendado y el peón, ¿no? Las clases sociales dentro de estos lugares, dentro de estos terrenos, precisamente en los que se dedicaban a cultivar, a la ganadería. A la ganadería, y es que no eran así como, ay, sí, no es terrenito ahí que tengo, no eran hectáreas y hectáreas de tierra. Y otra de las cuestiones también en las que pensó Francisco I. Madero para ganar adeptos, exactamente para el movimiento, fue en tratar de decir, mira, te voy a dar como ahorita las despensas, ¿no? Ajá, y sí. Con tus billetes de 500 dentro de la despensa y Tu me torta regalas de una copia de tu credencial de lector. Ajá. ¿No? Exactamente. Entonces, él, a modo de ganar adeptos, lo que hace es colocar en el Plan de San Luis que se empezaran, a regresar todas esas tierritas a los campesinos, para que pudieran empezar a trabajar y entonces ya formularan después los famosos ejidos. Así es, y ya que la repartición de tierras fuera legal, ¿no? Pues fuera equitativa. Y darle las mismas oportunidades a todos. Digo, sí, o sea, obviamente el trabajar la tierra es una frieguiza, sí, bien, claro. ¿no? Bien padre, pero pues a final de cuentas ya toda esa riqueza, todo lo que produjera la tierra iba a ser mismo también para alimentar, en este caso, una familia, ¿no? Así es. Eso era lo que, como que el ideal. No, y de ahí vamos, que también ya hablamos de ello, las tiendas de raya, ¿no? Deshacer este tipo de establecimientos que estaban dentro de una hacienda, precisamente,
y que... Era un digo, negocio redondo. era un negocio horrible. Una maldita mafia. Era una cosa horrible en la cual Pasaban de lanza, ¿eh? yo hacendado te pago a ti peón una lana, pero solamente puedes gastarla en mi tienda de En mi raya. tienda de raya. O sea, hagan de las cuenta, únicas tiendas que viven en existían. su unidad habitacional, Eh. en su cerrada, En su cerrada. ¿no? Ahí viven, ahí trabajan, ahí todo. Entonces una persona ahí adentro pone el Oxxo, ¿no? Y les dice, les voy a pagar porque trabajen aquí, pero nada más pueden comprar en este Oxxo. Así es, Que es mío. de esa manera estaba. Entonces era literal un negocio redondo y es lo que maneja en algún momento la canción, la famosa canción del Barzón, ¿no? Okay. En donde relata la historia de un campesino que trabaja para un hacendado y después el hacendado llega y le quita prácticamente todo lo que trabajó y todavía le dice que le debe, ¿no? O sea, que tienen sí. que seguirle fregando porque todavía le debe bastante la mitad de la tienda de raya, cuando ya a veces ni para calzones tenía. Pues es que sí, o sea, la deuda de un peón al hacendado era eterna. Sí, Era los eterna. nietos, ya estamos como cualquiera de nosotros aquí en México, la deuda externa y ya hasta mis bisnietos. Deja tú la deuda externa, o sea, no te me vayas tan al extremo. Ah, ¿no? Coppel, Coppel. o sea, con te endeudas en Coppel y eso es de por vida. Electra, FAMSA, todas esas son de por vida. Pagando mi deuda en Coppel. Tu ¿no? cuna. Mi cuna. La cuna, voy a ir a O sea, dar el último pago de la cuna. De la cuna, es que sí. Y ay, ¿cómo está el bebé? Es que el bebé soy yo. Así es. No, y la verdad es que aparte de darle los productos básicos a los peones, pues también les daban créditos, Sí. ¿no? O sea, te doy las oportunidades de pagar a plazos bien chiquititos, pero pues muchos plazos, y cuidado no me pagues porque tu deuda va a crecer, sí te voy a cobrar la bonita interés, mucha Y interés. sí, literal, o sea, se moría el peón y los que se quedaban con la deuda o quienes heredaban la deuda era la familia. Y desde antes de morirse también. Y O sea, antes ya de morirse es como estaban que, endeudados, mira, toda la papito, familia. tu deuda es inmensa. Ajá. Ya no hay manera de que me pagues. Hasta el rollo Entonces- de papel era más cortito. Entonces, sí. Entonces lo que tienes que hacer es traerte a toda tu familia para que me paguen con trabajo gratis. Exactamente. Entonces, de ahí comienza también esta parte de la servidumbre aquí en México. La servidumbre, los niños, exactamente, que también trabajaban en minas, porque cabían en espacios más pequeños y pues obviamente eran más ágiles en algún momento para subir ciertas distancias. Ujú. La explotación infantil surge prácticamente, digo, si bien siempre ha existido, se dio más auge exactamente en la época de la Revolución. Así es. O Bueno, previo previo a la Revolución. a la Revolución Mexicana. Entonces, los mexicanos al ver todo este tipo de situaciones que estaban sucediendo, pues dijeron, basta, Ujú. basta. Pero nada más algunos mexicanos, ¿no? Como siempre, que son gente que puede acceder a la educación, pensar de una manera distinta y esa, en lugar de hacerlo bien, simplemente estaban viendo por su beneficio. Como ¿no? siempre, qué Como raro. siempre. O sea, ¿A poco cualquiera de eso los pasa en México? políticos. ¿Qué? ¿Cuál? Eso de que veamos, no, ¿Qué? ¿Quién jamás. dijo qué? Sí, o sea, exactamente. Obviamente Francisco y Madero dice, no, sí, a partir de este momento de las elecciones libres y de la democracia, ya el país va a cambiar por completo. Tómala. No, hombre. O Aquí sea, estamos. O sea, se gestó todo este show y cabe mencionar que la revolución ayudó mucho, ya dentro de la cuestión de la cocina, ayudó mucho a enriquecer la gastronomía del norte, ¿no? Ujú. O más bien hacerla un poquito Pues es más que bien. precisamente porque toda la revolución surgió en la parte del Surge norte en del la parte país. del norte del O país. sea, ¿qué es lo que pasa? Como decías, Francisco y Madero se exilia, porque él solito se exilia porque se escapó de Sí, la porque cárcel. obviamente no podía hacer ninguna otra cosa. Se exilia del país y se va a Texas, A Texas y San ¿no? Antonio. a San Antonio. Entonces, a partir de ahí comienza este movimiento de que es que miren, Porfirio Díaz sí es malo, sí es muy malo, repite cosas Exactamente, malas. es como de esas veces que a una amiga te andan envenenando las sorpresas. Sí, y empieza todo este movimiento y sópatelas. Comienzan los movimientos de los trabajadores y dicen, hasta acá, basta, estoy harto estoy, Sí, ahora páguenme sí, más. páguenme más, trátenme mejor y denme bien de comer, ¿no? Prácticamente, sí, porfis, Ajá. de pasito. Entonces comienza todo este movimiento y ya estuvieron involucrados, pues que sí, su Francisco Villa,
Francisco Villa, el Centauro del Norte, exactamente, en el norte. ¿Qué Y en el hizo su Emiliano Zapata? Bigotas. Sí, se sabe. ¿no? Oye, se retenojaron exactamente por una pintura que habían en exhibición en la, ¿cómo se llama este lugar? En Bellas Artes. La familia o sea, de los últimos ya descendientes de ese Emiliano Zapata se enojaron mucho exactamente porque estaban pintando a Emiliano Zapata como un personaje homosexual. O al menos Ay, ese fue el por tinte. favor. No, ese fue el tinte que dieron en Sí, aquel momento. sí he visto la pintura ahí. Está bien padre. Está bonita, la verdad es que a mí se me hace un detallazo, ¿no? O sea, ahí, a ver, primero, no sabemos si en realidad sí lo es. Pues o sea, no hay como alguna fuente en bibliográfica realidad no hay que alguna diga fuente bibliográfica o que- biográfica, ¿no? Que sí, hable acerca de exactamente, ese- que lo rechace o que de la diga sí era, preferencia sexual ¿no? de este hombre. Sí, ¿no? Fue hace muchos años. Ya, perdónennos, por Dios, o sea, O simplemente sea, fue una oda a, y yo creo que dentro de la cuestión expresión, deberíamos dejarlos. Yo digo, este personaje luchó exactamente para que todo el mundo fuera igual y tuviera los mismos tratos, entonces, ¿por qué no dejar que se haga algo de este tipo? A final de cuentas es arte y el arte se observa desde la perspectiva de cualquier persona. del Si artista ellos también. si ellos lo catalogaron como una grosería es porque no están tan, no sé, arraigados con la idea de que debemos dejar libres a las personas en pensar y en hacer. Así es. ¿no? Pero pues, ¿qué te digo? Ay, bueno, sé cómo sea. Bueno, algunos otros, les digo, en la cuestión del sur, Emiliano Zapata, que exactamente se enoja con Francisco I. Madero, o sea, le hace berrinche a Francisco I. Madero, porque no respetó exactamente ese último párrafo del Plan de San Luis, donde dice que se va a devolver todas las tierras en forma equitativa a las personas. Es ¿no? que, ¿cómo crees que las iba a dejar perder? Pues sí, o sea, ya estaba trabajadita la tierra y ya sabemos que la tierra es de quien la trabaja. Así es. Pero en este caso, pues no le pareció justo que ya había prometido algo y que simplemente no lo cumplió, como todo Ay, lo ¿a poco un político que no cumplió con sus PRI. promesas? no, PRI, Ah, no, por ejemplo. Digo, cualquier político en realidad, pero pues sí, ¿no? En aquel momento a él se le hizo demasiado fácil decir, ay, pues ya se les olvidó, ¿no? Ya, total, ya estoy aquí. Qué raro que ¿No? pase eso. Ya se les olvidó. Ah, ya se les olvidó. Y Me aquí acuerdo va. de las delicias del poder. Sí, ¿No? Dice, es que les vamos a poner el agua, ¿no? Y les vamos a poner la luz, y les vamos a poner un puente. Dice, "Ah, pero el puente, ¿para qué si el río tenemos? Pues el río también, ¿no? Y al final de cuentas serían como 30 años de que habían prometido, según colocarles el agua potable y jamás, nunca mente sucedió, ¿no? así es. Pero vengan a subir. Y así es, ¿no? Y las familias de esos políticos de aquel entonces, ¿cuántas tierras no tienen ahora, no? Híjole, sí, la verdad es que son dueños Los de bastante extensión. Señores no. Sí, no, por supuesto, ¿no? Y toda la extensión de tierra que tiene para la cuestión de los cultivos que están ya en concesiones o en licitaciones para, pues, para empresas grandes, ¿no? Y esas haciendas que actualmente ya son ranchos. Pues sí, que No, muchos o sea, de ya. ellos son ranchos, ya forman parte de propiedad privada nuevamente, ¿no? Y algunas otras que sí fueron, pues ya rescatadas por parte del INAH, Ujú. exactamente para formular los famosos museos. Museos. Y hay haciendas en las que actualmente se pueden ver cómo eran las tiendas de raya. Exactamente como eran las tiendas de raya. De hecho, si van a el Oro, entre el Oro y Tlalpujahua, que son ahorita dos pueblos mágicos, todavía cuentan la historia de Dos Estrellas, que es una mina en donde había una tienda de raya y te dan un recorrido así bien súper padrísimo. Y te dicen cómo funcionaba y por qué se llamaba así la tienda de raya. Fíjate, hay que ir. Sí, Hay que ir. sí, está bonito. Pero ya dijimos un montón de lugares a los que tenemos que ir. Y nosotros aquí, ¿no? Grabando de un día para otro. Porque no hay No, esto se está grabando en 2 semanas de antelación. Sí, Sí, es por de supuesto. octubre. Ya. Sí, esto no va a salir mañana. No, obvio, Para no, nada, por no. favor. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar con lo que nos importa, ¿no? Sí, ¿qué nos El importa? chal de gastronómico, Sí, el ¿no? ganchal La gastronómico. Sí. parte gastronómica. La parte... Bien, ¿qué onda con la gastronomía dentro de la revolución? Bueno, pues si bien la gastronomía en la Revolución Mexicana, como ya lo había mencionado, se forma o se da más auge dentro del norte, exactamente porque la revolución se empieza a gestar en el norte y entonces empiezan a formularse platillos entre Baja California, Durango, Zacatecas, Coahuila, que también fueron de los más importantes. Mataulipas
no sé si haya entrado como tal, la verdad es que tengo un poquito como de desconocimiento de... Mira, ese Tamaulipas tema. siempre lo han cuidado los hombres. Pero, bueno, sí, exactamente. No hay problema. Sí, bueno, ahí es un punto y aparte, ¿no? Prácticamente es como otro cachito de la República Mexicana en extensión. Pero, si bien Zacatecas, con la cuestión también de la toma de Zacatecas que se dio durante este proceso de revolución, gracias al general Felipe Ángeles, exactamente, pues están ahí las estatuas de estos hombres ilustres en el Cerro de la UFA. Y luego en la cuestión de Durango, ¿no? Con exactamente Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, que después se estableció en toda la parte de Chihuahua y también que por eso es conocido, ¿no? En Chihuahua este personaje. Y pues porque la cercanía con El Paso, Claro. ¿no? Que también fue durante ese tiempo. Otro de los personajes, que si bien no es, creo que él es de Tamaulipas, Venustiano Carranza. Lo ignoro, no te tengo el dato. ¿No? Ahorita se los investigamos y se los damos bien. Venustiano Carranza también tuvo que ver, de hecho, gracias a este hombre fue que finalizó este proceso de revolución. Y entre otros ellos, pues los hermanos Aquiles Cerdán, entre otros muchos personajes. Pero dentro de la cuestión gastronómica, pues le dieron más auge en el norte al famoso trigo. Si bien de cada una, yo creo que de las épocas históricas que tiene México, habla acerca de una cierta parte de la República, en este caso, es solamente esos estados como que los que más dieron en cuestiones gastronómicas y se da a conocer. En este caso, el uso del trigo, no solamente en las tortillas, porque existen tortillas de harina de trigo, de Durango, de Chihuahua, de Baja California, ¿no? Y de Sonora, de Sinaloa, y cada una de ellas tiene un ingrediente distinto que hace que se diferencien de otro, ¿no? Así es. Pero otro de los platillos que aquí en el centro se formula con maíz, allá se formuló con el trigo, el famoso pozole de trigo. El pozole de trigo. Nunca lo he probado. ¿No? ¿Tú lo has probado? Sí, hemos hecho pozole de trigo. La verdad es que, no es así. No soy tan fan, no me gusta tanto el sabor así como del trigo en un pozole, pero, no sabe. No, y aparte la consistencia, ¿no? Sí, por supuesto. Cambia totalmente. Es un poco más espeso, claro, por la cuestión del... absorbe agua. Absorbe más, tiene más pues gluten, tiene almidón, entonces eso formula un caldo bastante pesado. Liga más que ustedes. Y ni modo. Y ni modo. No, y aparte también, haciendo referencia a todos estos estados de la zona del norte, ahí se encontraban las haciendas ganaderas. Entonces, pues obviamente mucha carnita seca. Carnita asada. Deja toda asada, seca, porque eran momentos de guerra y había que trasladar esta carne y mantenerla por más tiempo. Entonces, ¿qué mejor que hacerla en su forma seca? En la forma seca, exactamente, la famosa machaca también, donde se produce. Que finalmente es un método de conservación prehispánico, ¿no? Y que se retoma simplemente en la técnica por la que se obtiene, que es el tasajo, ¿no? Así es. Tasajear, en este caso, lo que nosotros denominaríamos filetear en la cuestión gastronómica, pero aquí en México pues, se llama sacar el tasajo, ¿no? Que es una técnica, ¿no? En realidad. Y pues otro de los grandes, de los que siempre me acuerdo el día de tu cumpleaños, ¿cuál? La bonita discada. Ay, la discada. La discada. Que precisamente de Chihuahua para el mundo, para México. Bueno, en realidad se la pelean como que muchos estados, entre Sonora, Chihuahua y Durango también. ¿No? Sí. El norte de Durango. Sí. Pero sobre todo yo tengo más referencias como de Chihuahua. Sí, tenía más referencias entre Sonora y Chihuahua de la discada. Ok. Esta preparación que precisamente a falta de una cocina, porque pues, estaban en plena guerra, a falta de un lugar donde poder hacerla, pues un fogón nada más. Así es. Y no teníamos sartenes, ¿qué utilizábamos? Pues el disco de arado. Un disco de arado. Obviamente, de ahí viene la palabra discada, ¿no? Con el disco con el que se araba la tierra, se lavaba muy bien, que no quedaran rastros de tierra, o no sé, vemos. ¿Qué es la discada? ¿Qué? ¿Cómo? Una preparación que se hace con carne molida, tocino, jamón, carnes frías embutidos, en este caso, chile, obviamente porque no puede faltar. Tomate, y tampoco puede faltar. Tampoco puede faltar. ¿No? Y con sus tortillitas de harina. Tortillas de harina.
exactamente las famosas tortillas, para la cuestión de Sonora, las famosas tortillas sobaqueras, que son también cocinadas en ese mismo disco de arado, pero en lugar de en la forma cóncava, o sea, lo colocan al revés, y en la forma convexa, es donde cocinan la tortilla. Esa formita, ¿no? Exactamente, o sea, tortilla. es un utensilio que también forma parte de la gastronomía mexicana y que surge gracias a las necesidades de alimentación de estos personajes, de los revolucionarios. Otro de los platillos que también se creó en aquel entonces son los famosos burritos. Los burritos, exactamente, que fueron como el predecesor del famoso itacate. O sea, el tacate ya existía. Ajá, o sea, por eso, el predecesor. Ah, ya, ok. Ajá. Sí, entendí como al revés. No. Ajá, sí. Un personaje precisamente se le ocurre querer ayudar a los luchadores, ¿no?, de la revolución, y quería mantener la comida y poderla transportar de una forma más fácil. Eficiente. Y pues, ¿cómo lo logró? Pues envolviendo que si su carnita, que si su huevo, que si sus frijoles, que si su arroz dentro de una tortilla, envolverla, pum, así, órale, vamos. Y obviamente, ¿dónde creen que transportaba esta comida? Pues en un burro. ¿No? Y es por eso que se mantuvo el nombre de burrito, ¿no? Precisamente por el animal utilizado para transportar estos tacos, ¿no? Se puede decir que, bueno, aquí en México he escuchado que los más ricos son de Winnie. ¿Winnie? Winnie. ¿Qué es Winnie? Salchicha. No, Fíjate. Yo la verdad es que he probado burrito sonorense y duranguense. Ajá. Perdón. ¿Te acuerdas del pastel duranguense? Sí, estábamos en la prepa. Sí, estábamos en la prepa. Sí. ¿Te acuerdas del botas? Sí. Ojalá nos esté bien. Bueno, perdón, sí, los burritos, decía. Ajá, los burritos. Yo he probado de que, o sea, sabes, como que aquí en el centro de México te preparan los burritos, pero con las preparaciones que se hacen aquí, ¿sabes? Como de pastor, lo mismo que te hacen un sope, lo mismo que te hacen un pambazo, lo mismo que te hacen una quesadilla, también te lo hacen el burrito. Ok, pero es que he encontrado lugares donde o sea, los hacen de guisado. Sí, exactamente. Y no, es que... Cochinita pibil. Sí, no, desde el pambazo, ¿no? Te decía. Lugares donde me hacen pambazo y te preguntan, ¿de qué? ¿Sabes? Como lo de las quesadillas. De tinga. Y yo, pues... De tinga. Sí, me la das. Sí, claro. Y así como, pues, pambazo es pan y luego tiene carne molida. Pues es que los mexicanos simplemente adaptamos la gastronomía dependiendo del lugar en donde estemos. En el norte lo denominan en rojo o en verde. Ajá. Y se refieren a carne ya sea de res o de cerdo cocinada en salsa verde o en salsa roja. De ahí afuera los pueden realizar de huevo, de pollo, también existen algunos, pero siempre van acompañados de una salsa verde que es bastante líquida a comparación de salsa verde o salsa roja cocidas. Es una de las características del norte que todo se cose, todo va cocido. No es así como la salsa verde aquí que encuentras salsa verde cruda, salsa verde cocida, guacamole, etcétera, etcétera. Y pues así, ¿no? Nada más, literal te dan tus burritos, o sea, la orden de 3 burritos o hasta un burrito. Y en algunos estados son pequeños, como por ejemplo Durango, pero Sonora sí hacen unos burritos más grandes, son más chonchos. Sí, no, y luego, no nada más hizo famoso aquí en México, sino también en Estados Unidos, los burritos se comen. Sí, por supuesto, es uno de la cocina Tex-Mex, o sea, sí, exactamente, con el chili. Y el chili con carne. Así es, entonces, la verdad es que esta parte de la cocina dentro de la época de la Revolución, pues sí, aportó muchísimo. Sí, claro, sí. Gracias a ellos es que tenemos toda esa cocina de los antojitos, ¿no? Los sopes, los famosos tacos de arroz con huevo duro, porque son como preparaciones que duran muchísimo más, los tacos sudados, que no confundir con los tacos de canasta, que son totalmente distintos, el taco sudado, los mismos sopes o las quesadillas sudadas o fritas, que ya nada más... Las pellizcadas. Ajá, las pellizcadas, exactamente, que forman parte de todo pues, de esta cocina de las Adelitas. De las Adelitas. ¿No? ¿Qué eran las Adelitas? Pues las Adelitas son personajes que exactamente formaron parte de las filas para poder luchar también en el movimiento revolucionario, pero que finalmente también fungían como cocineras, ¿no? Sí, estas mujeres aguerridas que acompañaban al batallón. Acompañaban a sus hombres, ¿no? En realidad también, sí, también, ¿no? O sea, las famosas carrilleras, sus trenzas,
el sombrero, la cuestión del fusil, tenemos como que esa visión de una persona, pero también fungían como estrategas, ¿no? Y también en algún momento como mitigantes del dolor, del fastidio y pues sí, de todo lo que sentían emocionalmente las personas que estaban en ese momento. Así es. Y aquí es la parte en donde comienza esta cuestión de los antojitos mexicanos, ¿no? Desde aquí viene esta parte de los antojitos mexicanos, porque era importante precisamente preparar algo rapidísimo para que las personas se alimentaran y pudieran continuar con sus actividades, ya sea seguir trabajando o combatiendo. Así es, exactamente. ¿No? Entonces, desde ahí viene. Además, en esta parte de la Revolución Mexicana, nuestras bebidas mexicanas, cabe mencionarlo, hay que mencionarlo, las bebidas mexicanas otra vez toman auge, porque durante el Porfiriato, otra vez retomando esto del afrancesamiento, pues trajeron todos estos productos que ya dijimos de Europa y los mexicanos como para abajo, ¿no? Y dijeron, no, el pulque no, porque es para el popular, el tequila no, porque es para la chela no, porque pues también, ¿no? O sea, cuestiones así medias malas, ¿no? Y como nos platicabas también por ahí lo del pulque, que comenzaron estos mitos acerca de la famosa muñeca, ¿no? Exactamente, para la fermentación. O sea, no, la verdad es que es un producto súper, súper limpio. Pero también, si bien las bebidas mexicanas sin alcohol tomaron o retomaron el lugar, porque empezaron a combinarse los famosos atollis, aquí mexicanos, con una de las técnicas francesas más conocidas, el punto nappe, ¿no? El punto nappe. Exactamente, el punto nappe, en donde obtenemos estos famosos atoles ya elaborados con lácteo, ¿no? O sea, ya es una mezcla, es una textura totalmente distinta, es un sabor totalmente distinto, y que pues era mucho del gusto de ¿quién habíamos dicho que era el gusto de Francisco Madero? No, de Emiliano Zapata. Le gustaban mucho a Emiliano Zapata, en especial que el de ciruela. El de ciruela y el de elote. Que conocemos como en algunos lugares como el famoso atole de masa. De maíz. De masa de maíz, tal cual. Y pues pues la otra versión en la que las bebidas, en la época de la prohibición, que más o menos estaba gestándose exactamente en Estados Unidos, ¿no? Le gustaban mucho a don Pancho Villa, ¿no? A don Pancho Villa. ¿Pero qué eran las que? ¿Las qué? ¿De qué? My milkshake brings the ballistic joy. Las milkshake. ¡Ah, sí! A este hombre le encantaban las malteadas de fresa que consumía en El Paso. Exactamente. Porque él no le gustaba la cerveza. No. Bueno, el señor no tomaba alcohol. No tomaba alcohol. Y no le gustaba la cerveza porque decía que le sabían a miados. A orina, literalmente. Sí, seguramente. Sí puedo creerlo porque digo, si bien las mejores cerveceras ahorita sí están gestadas en el norte, imagínate en aquel momento cuando no había un refrigerador, ¿no? Y llevar hielo para el norte, ¿no? O sea, digo, en las zonas cálidas, por ejemplo, Durango, tal cual, a menos hasta que vayas hasta arriba o ya llegues en las cuestiones de Chihuahua, en Krill, o en Tamaulipas o en Coahuila, en ciertos puntos, tal cual en Saltillo, podías encontrar nieve, pero solamente en ciertas épocas del año, ¿no? Imagínate cómo sería en aquel momento conservar un producto como este en la calor. Y ahora sí que ¿qué quiere la niña fresa, no? Literal, o sea, ¿qué quiere la niña fresa? Sí, un helado sorpresa. Un helado sorpresa. No, pues su malteada de fresa. Su malteada de fresa. Traída desde Laredo, desde Laredo, desde Nuevo Laredo, ahí consumía sus ahí es donde consumía. Pero mira, la verdad es que no lo culpo. Yo también soy un gran fanático de las malteadas. Sí, por supuesto. Pero bien preparadas. Entonces no sean de Herbalife. ¿De qué? De Herbalife. ¿Qué es eso? No sé, me han contado que una cosa muy extraña. Sí, media piramidal. Desayunando. Fíjate que hablando de él, ahí en la entrada de la privada de la casa, no sé si te has dado cuenta, en la esquina hay un zaguán que dice, únete a mi club, ya sabes. Ay, no, corre. Ajá, sí, dice, corre. Dice, consume las malteadas de Herbalife y ese tipo de cosas. Y cambiando un poquito, te regresamos a la revolución, está bueno el chisme. Decía, únete a mi club y toma las malteadas de Herbalife
Y pues, Eso en las mañanas. Y en las noches, en los jueves y los viernes vendían garnachas. ay, qué padre, ¿no? Y yo así de... La gordita michoacana ahí bien hundida, Sí, aceite, unos tacos, con ay. harta crema. Y yo así de, a ver, o sea, o somos o no somos, ¿no? O me quieres En fin, fitness o me quieres la engordar. hipotenusa Mira, yo con gusto me uno a tu club de las garnachas. de la noche. Sí, en la- las de la noche. De las garnachitas. Sí, no, porque la sí neta, dicen y que sí. hay como que muchas cosas escondidas detrás de sus productos, ¿no? Pero bueno, la revolución Muy ambiental. piramidal, Sí, dicen. sí, no. No sé, vemos. ¿Quién tal sabe? vez. ¿No? Hay un video exactamente de un niño que creo que quiere formar parte del círculo de no sé qué, de Herbalife, ¿no? Y es como, órale, sí, ya tiene sus metas bien planteadas. Sí, va a Sí, ser qué grande. bárbaro, sí, va a ser grande, Va a ser exitoso. grande. Ujú, Ricardo pero bueno. Ponce, sí. Ajá. Ah, ok. No, Perdón. sí, hablábamos de que en aquel entonces, como obviamente la gente se estaba levantando en armas, estaba buscando su posición dentro de la sociedad, pues obviamente también en conjunto con esto, pues todos los productos que consumían en aquel entonces, que su cerveza, que su pulque, que su tequilita, ¿no? Sus Ujú. mezcales también en Y aquel digo, entonces. tampoco hay que decir, de hecho yo creo que la revolución fue uno de los retrocesos más grandes en la gastronomía, porque había muchas personas que empezaron a recurrir a robar animales o a, en este caso, saquear las haciendas, las bodegas de las Sí, la haciendas, rapiña. tratando de alimentarse, ¿no? Así es, O sea, una situación cañona. Sabemos que las guerras siempre suceden este tipo de cosas por falta de Ujú. insumos, por falta de dinero, porque es un relajo, ¿no? Entonces, pues sí, pasó todo este tipo de cosas. ¿Qué más, amiga? Pues citando también a como Agua para Chocolate, ¿no? Que fue una de las, o más bien es una de las películas gastronómicas que en este caso se citan por el momento histórico en el que fueron descritas, ¿no? No escritas, descritas. Hablamos de Tita, en este personaje de Tita, que está dentro de Coahuila, de Piedras Negras, si no me equivoco, que ya estaba muy, muy cerquita del Paso, en donde en algún momento la hermana mediana, creo que sí fue la hermana mediana, se forma a las filas de la revolución como la mujer de uno de los capitanes del ejército. ¿A poco? Del ejército Nunca he revolucionario. leído ni he visto. ¿No? Tienes que verla, la verdad es que es una cinta muy entretenida. Digo, a mí me gusta mucho en lo personal. No solamente la cinta, el libro, tengo ya la trilogía de los libros escrita por Laura Esquivel. O sea, Me siento tipo muy Harry conectada. Potter, así. De hecho, sí, está escribiendo una saga. El cuarto libro, no me acuerdo cómo se llama, o sea, pero la trilogía es como Agua para Chocolate, El diario de Tita y Mi negro pasado, ¿no? Así se llama la trilogía que tiene ahorita. Y hay otra que se llama Delicias, algo de Delicias apasionantes. No me acuerdo. Las reliquias de la muerte, ¿no? Ándale, algo así. Entonces, sí, más o menos como es. Las Adelitas y Ujú. las reliquias de la Ajá, muerte. pero exactamente hablan de cómo es que llegaron en algún momento unos revolucionarios a saquear la hacienda donde estaban viviendo y en este caso pues también, ¿no? Cómo fue que violaron a las criadas, ¿no? O sea, violan a todas las mujeres. Y en algún momento mi difunta abuela nos platicaba exactamente que a ella la escondieron pues como en un pozo, o sea, literal, rascaban hacia los lados y ahí las metían porque casi siempre se llevaban a las mujeres, si no era para la cuestión de tener que recrear, ¿no? Procrear, arremeter, humillar o cocinar, ¿no? Que eran prácticamente las cosas que en aquel momento se vivía en la situación de las mujeres. Qué fuerte. Sí, sí, por supuesto. O sea, no solo tuvo cosas en las que tuvo que luchar, sino que también en esos movimientos de lucha se escudaban en el hecho para cometer delitos. Mátenlos en caliente. Ujú. Sí, sí, sí. Esa fue No, como esa una fue de las frases. la frase que dio pie en este caso a todas esas cuestiones ¿de quién? ¿Fue? ¿De Pancho Villa? Ajá. Exactamente Mátenos en la frase. caliente. Mátenos en O sea, caliente. friega, rapidito, Sí, o sea, vámonos. una cosa órale. era defender el movimiento y otra aprovecharse del movimiento para cometer delitos, Delitos, ¿no? Y después de toda esa cuestión revolucionaria, entonces sí ya llega un personaje más pensante, porque mientras se pelearon la bolita, Francisco I. Madero queda como presidente y luego Victoriano Huerta fue el que dijo, híjole, manito, como que ya no me está gustando lo que estás haciendo, lo quita de la presidencia y se coloca él.
Venustiano Carranza fue otro de los maderistas que, pues sí, bien apoyaba todo el movimiento que había hecho este cuate y dijo, híjole, manito, pues ¿qué crees que ya se te acabó tu turno? Ahora voy yo. Se te acabó tu Porque lo atacaron de, ¿cómo se llama? Cuando no, que se supone que se Traidor. voltea de bando, ajá, exactamente, de traidor. Y por eso es que también lo retiran del mando a Victoriano Huerta y entonces sube a la presidencia Venustiano Carranza. Venustiano. Ujú. El de la barba, el de los La lentecitos. barbita, Exactamente, ¿no? ¿Quién no tenía un brazo? ¿Él? Un brazo. Ajá. Había uno de los personajes de la historia que ahorita estamos contando que no tenía un brazo. Porque el de la patita era Santana, ¿no? Y luego viene el del brazo, creo que sí fue Doroteo Arango, don Pancho Villa, que no tenía un brazo. O era Venustiano Carranza, la verdad es que no me acuerdo. La verdad es que ¿No? ignoro el dato. Bueno, pero a alguno de ellos le faltaba un brazo en este caso. Oye, ¿y quién fue el personaje que dejó su bala en la ópera? No sé. En la cantina de la ópera. La cantina, creo que sí fue también Doroteo, ¿no? Fue Pancho Villa, Exactamente, ¿no? fue Que Pancho Villa. precisamente Pancho se Villa ve fue como que... todo. Sí, o sea, fue todo el que hizo, sí, fue como que dejó varias huellas. Personajazo. Y de hecho, pues ahorita forma parte de uno de los restaurantes más visitados, exactamente por Una esa cantina. situación. Bueno, es una cantina. Pues, sí, pues, Ajá, sí, más representativos del Más centro de la Ciudad de representativos del México, centro de la Ciudad de precisamente México. porque en el techo está el balazo. el balazo, ¿no? Según Y ahí, dice, y pero que la verdad es que- placa y no sé qué. ¿Será cierto? O sea, ¿quién me hace que conste esto? O sea, Pues no sé, igual y lo certificaron ante notario público, no tengo ni la menor idea. notario. Una lana, a ver, señor, necesito que ese sea de Doroteo Arango, así, firmado. Pues no lo sé, Rick. Digo, o sea, Sabemos que sí. todo ese tipo de cosas la gente le ha movido ahí Sí, dinero pues sí, y para money. marketing, ¿no? Y ha funcionado. Entonces, pues quién sabe, la verdad es ¿Quién que, sabe? pues digamos que sí y que pasa. Ajá, y qué padre, ¿no? ¿No? Está bien, en algún momento también que esperemos ir, ¿no? Ajá. Ujú. A ver Y- si es y, cierto. pues- Hemos prometido ir a muchos lugares y no hemos ido. Y pues creo que Y ya. pues ya, algo más. Pues no, creo No. que ya sacamos libros, ya recomendamos. Yo creo que lo que tendría que decir, igual que en el de la independencia, es estudien. Lean, infórmense acerca Sí. de lo que pasó en la historia de México. Yo sé que a lo mejor para algunos, porque hoy estaba te iba hablando con mis alumnos acerca de la Sí. historia, ¿no? De la gastronomía en México y de repente nos estaban, Ujú. ¿sabes? Pero pues es importante saber de dónde viene la Claro. gastronomía, ¿no? Sí, súper de sí. dónde viene la historia de México, qué errores se han cometido en el pasado, porque como no nos interesa la historia de México, volvemos a cometer esos errores y por eso seguimos votando por los mismos tipos de presidentes. Sí, exactamente. De Ya. hecho, o sea, este video se va a publicar exactamente el día 18, pero el día de ayer, que fue el 16, Ajá. aquí quemándonos, ¿no? Haciendo los dientes. Sí. Que fue el día 16, fue el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, ya saben que formuló parte del patrimonio, pero que sí hay que defender. Y una de esas cuestiones es saber cuál es el trasfondo de todos esos platillos que ahora forman parte de pues la identidad gastronómica de este país, ¿no? Así es, pues infórmense, lean libros, Lean, lean reportajes, o sea, son como yo que les dan flojera lean leer. videos, dice. Lean videos, Lean videos. verdaderamente, porque sí Ajá. podemos encontrar videos muy buenos, Vean con información libros. muy buena. Vean libros. Lean libros. Entonces, pues sí, está padre informarse y saber de todo ese tipo de cosas. Es muy rico la Sí, verdad. o sea, enriquece mucho y te da una forma de pensar totalmente Distinta. diferente, Claro, ¿no? claro. En defensa o a lo mejor hasta crítica, ¿por qué no? También se vale. Así es. Pero, Pues bueno. ¿Qué? Te toca despedir, hacer la despedición. bueno, pues este fue el capítulo dedicado a nuestra queridísima Revolución Mexicana. Esperemos que les haya gustado, así como todos los videos que nos han comentado. Bueno, no han comentado como tal, pero siempre nos encuentran y nos dicen, ay, es que ya no me pierdo el chat. Pues no sean malitos, comenten aquí abajo, por amor de Dios. Pónganle su bonito like. Háganme ese favor. Pónganle su bonito bonito like. Y no sean sus- malitos, compártanos. compártanos Sí, también. ya les hemos dicho, Sí, evangelicen a la porfis. gente. Anden aquí, evangelizándose en el chat. Amén, sí. Vengo a hablarles del Vengo a chat. hablarles de Chagas. ¿Tiene un tiempo para hablar del chat gastronómico? Ándale, exactamente así. Tocando puertas Sí, de sí, puerta en puerta. porfa. Básicamente. Ajá. Pero está bien, esperemos que este video también haya sido de su agrado. Y pues nos vemos hasta el próximo Chat gastronómico. jueves también. También. Vemos, no sé, ya no sé. Bueno, ya, no sé. Nos vemos. Hasta el próximo, Adiós. bye.